Autoestima. Vamos a proponer dos estrategias para fomentar, para mejorar esa autoestima, que es un pilar, como bien sabemos, de la salud emocional, de la salud vital de cada persona, que no suele estar muy reforzado seguramente, mucho menos de lo que sería deseable. Una primera consideración sobre autoestima, académicamente se entiende como un conjunto de valoraciones, de opiniones sobre uno mismo, y el conjunto de emociones, de sentimientos que correlaciona mucho con esas valoraciones. Eso suele pasar así. Correlaciona mucho esas emociones con esas consideraciones, con esas opiniones sobre uno mismo. Si bien mm, esta autoestima basada más en resultados, en lo que, en comparaciones, en cómo nos vemos respecto a los demás, pues es una autoestima quizá un tanto frágil, un tanto... Se puede tener otra autoestima. Una autoestima, yo lo comparo con las emociones que puede tener una madre con sus hijos. Si el hijo, por ejemplo, pues es un niño brillante, está en el colegio, es un niño brillante y saca notazas y es muy destacado, pues desde luego la madre se sentirá orgullosa de él. Pero si el niño no es especialmente brillante, no es destacado en un campo o ninguno, pues la madre le seguirá queriendo exactamente igual. No depende de si el niño es brillante para que la madre lo quiera o el padre lo quiera o lo deje de querer, desde luego. Por tanto, se puede tener una autoestima diferente, una autoestima no basada en resultados, no basado en esas comparaciones, aunque por desgracia creo que, como se dice en el libro de Howard Cutler y el Dalai Lama, El arte de la felicidad, pues muchos piensan que la felicidad es ganar 100 euros más que tu cuñado, por desgracia, ¿verdad? Y a veces es así, es un poco triste. Es decir, se puede tener una autoestima no basada en resultados, no basada pues, en las comparaciones con los demás, más profunda. Y en ese sentido vamos a proponer dos estrategias, como siempre hacemos en estos vídeos de psicología práctica, estrategias prácticas, estrategias que podamos realizar hoy mismo en nuestra casa, que podamos realmente utilizar en nuestra vida cotidiana. La estrategia primera está basada en la terapia cognitiva. La terapia cognitiva, como seguro sabéis, cognición significa pensamiento, es una terapia, una forma de trabajo, de crecimiento, basada pues eso, en los pensamientos, en el trabajo con los pensamientos, basado en una sencilla axioma o visión que es que nos sentimos así como pensamos, como es nuestro diálogo interno, nuestras creencias, nuestros pensamientos, así son nuestras emociones. Por tanto, sobre esta teoría, sobre esta idea, sobre este axioma, establecemos ese trabajo sobre esos pensamientos, sobre esos patrones de pensamiento, sobre lo que ocurre en nuestra mente, que como digo, pues genera en ese sentido mayor o menor autoestima. Un ejemplo muy sencillo es una persona que tiene una tendencia a criticarse de forma intensa, de forma profunda, de forma pues voraz incluso, y lo tiene pues seguramente por sus experiencias, por su educación, por su infancia. Por supuesto, en psicología se sabe cómo influye la infancia en la vida de las personas, no hace falta ser psicoanalista. Pues de esa autocrítica hay que saber que la autoestima no es pues, el color de ojos ni es la altura, no es algo fijo, sino es algo vivo, algo que va evolucionando, va cambiando a cada momento. Esta persona con esa autocrítica voraz o intensa, pues va a tener una autoestima lesionada seguramente. Cuando empieza a criticarse internamente, decir, ¿por qué habré hecho esto? No tendría que haber hecho esto está mal, es que soy idiota, ascendiendo en esa autocrítica, pues su autoestima desde luego se resiente. Ahora bien, comprender esto, comprender que el diálogo interno y los propios pensamientos, la propia autocrítica, por ejemplo, pues nos esquilma, nos quita mucha autoestima, puede tener eh, una derivación en esas llamadas terapias New Age, terapias pues que yo creo que son un poco como el populismo en la política. El populismo en la política, como sabéis, es pues se dice que es, entre otras cosas, ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Por ejemplo, hay poco trabajo, pues fuera todos los extranjeros y así hay más trabajo para los de aquí. Es una
como digo, solución fácil o sencilla a un problema complejo. En economía pues se sabe que no son tan sencillas las cosas, ojalá fueran así de sencillas y cualquier problema con un pequeño cambio se solucionara. En ese sentido, pues sabe que se expulsa a los extranjeros, vamos a poner por caso, pues los extranjeros no es que quiten trabajos, que dan mucha más riqueza a un país, con lo cual si se expulsan, pues hay un conjunto, un paro estructural que se llama, que no se llena con personas del mismo país, en fin, es un problema complejo y que no es susceptible de ser mejorado con una solución rápida y compleja. Entonces, la terapia New Age, ¿en qué sentidos la veo como esto? Pues se dice, el problema es la autocrítica. Si no tienes autoestima porque te criticas mucho, fuera autocrítica, venga, ya. Nos dejamos a un lado la autocrítica, dejamos de criticarnos, pase lo que pase. Y esto, en mi opinión, es un error porque, desde luego, una persona que se critica constantemente es una persona pues, con una patología, desde luego, mejorable, una persona que precisa trabajar, mejorar, una persona seguramente muy negativa, muy tóxica, como se dice ahora, pero una persona que jamás se critica, pase lo que pase, que jamás se siente culpable, haga lo que haga, pues yo creo que no es tampoco un ideal de salud, ni mucho menos, ¿verdad? Es decir, no se trata de poner una cruz a la autocrítica, por ejemplo, a la culpabilidad o a las emociones negativas, por ejemplo, al miedo. No se trata de, sin miedo, por ejemplo, ir por la vida sin ningún tipo de miedo, decir, qué sé yo, haber leído no sé qué libro de no sé qué autora, que no lo ha hecho para forrarse ni mucho menos, sino porque pues es muy altruista y pretende beneficiar a la humanidad, en el que he leído, pues criticarse o tener miedo es horrible, jamás voy a tener miedo. Y encontrarse, qué sé yo, en un callejón con un conjunto de nazis o neonazis y no tener miedo, pues no creo que sea algo saludable, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, el miedo, la crítica, la culpabilidad son emociones que tienen su lugar de forma racional, de forma medida, de forma sana. Por tanto, no se trata, como proponen las terapias New Age, como digo, de sencillamente quitar eso, reprimirlo. La represión, como sabemos, a corto plazo puede funcionar en alguna medida, a largo plazo no es que no funcione, es que es una bomba de relojería para nuestra propia psique, para nuestra propia psicología, para nuestra propia personalidad, alimentando esa sombra, eso oculto que tenemos. Con lo cual, no se trata de reprimir. La terapia cognitiva no apuesta por una represión, no apuesta por decir, esto quiero y esto no. Estos rasgos los fomento a costa de todo y estos los oculto a costa de todo, a costa de aprieta ahí fuertemente los dientes para adentro y lo meto para adentro. No se trata de esto, ¿eh? Se trata en terapia cognitiva más bien de autoconocer, autoconocimiento, investigación de uno mismo, comprensión de uno mismo, del funcionamiento de la propia mente a nivel cognitivo, de cómo esos pensamientos, esos sesgos, es decir, esas formas equivocadas o exageradas de pensar están ahí. Y una vez que lo vamos comprendiendo, vamos alejándonos de ello, vamos viendo en perspectiva todas esas formas, con lo cual vamos siendo más capaces de gestionarlas. Vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, una terapia que tuve con una mujer joven, guapa, brillante, pero que tenía la mala costumbre de criticarse de forma voraz, era muy perfeccionista, supuesto, como decimos, pues en base a sus experiencias, sobre todo a su infancia. Y una persona que se exigía muchísimo, exageradamente se culpabilizaba, además de cualquier pequeño error. Se hacía un gran trabajo, un gran proyecto, pero su jefe o alguien, un cliente le decía tal cosa, bueno, lo tomaba como algo exagerado y parece que se hundía en la miseria y su autoestima, por supuesto. Veía esa pequeña crítica y no veía el gran trabajo que había hecho, ¿no? Como suele pasar con estos sesgos cognitivos tan investigado que está en terapia cognitiva. Por lo tanto, lo que fuimos haciendo es ver, investigar cómo pues su propia mente generaba ese conjunto de pensamientos. Y una vez que fuimos, pues mucho trabajo de escribir, que se hace mucho en terapia cognitiva, y de investigar estos sesgos, pues fue viendo en perspectiva cómo estos sesgos, esta forma de pensar, le hacían sentirse fatal, le hacían hundirse. Y poco a poco fue conociendo esto y viendo cómo aparecía, viendo su desarrollo y tomándolo menos en serio.
Yo cuando veía esa crítica, ya sabía que ese sesgo, que esa parte, ese virus, por así decirlo, pues aparecía en su mente y lo tomaba menos en serio. Y cuando lo tomaba menos en serio, pues estaba estableciendo nuevos patrones mentales más sanos, más conscientes de que eso estaba ahí. Y a partir de ahí, a partir de ser más consciente, de separarse un poquito de esos pensamientos, de esos sesgos, de esas tendencias, pues su autoestima fue creciendo y sanando y pues mejorando muchísimo esa autoestima. Por lo tanto, primera estrategia, terapia cognitiva, que como decimos no es una terapia de pensamiento positivo en el cual hay que elegir unos pensamientos y fomentarlos, hay que decir cualquier tipo de negatividad la aparto de mi vida y la reprimo. No, no se trata de esto, no se trata de soluciones fáciles a problemas complejos, se trata de un proceso de autoconocimiento, un proceso de darse cuenta y de ganar inteligencia emocional para pues eso, mejorar la autoestima, mejorar pues la propia vida. Primera propuesta, y para ello os recomiendo algunos autores, algunos libros que podéis leer, por ejemplo, pues Aaron Beck, padre de la psicoterapia cognitiva, podéis leer a Albert Ellis, también importante psicólogo, a David Barnes, en España Rafael Santandreu, autores cuyos libros pueden ayudar en este sentido pues a comprender lo mucho que puede hacer esta terapia cognitiva aplicada. Bueno, esa es la primera estrategia. La segunda, un poco distinta. Esta estrategia está propuesta por un psicólogo pues, especialista en psicoterapia para la autoestima, que es Nathaniel Branden, importante. Entre muchas propuestas, entre muchas cosas que dice, muy interesante, basada en su práctica clínica, esto es importante, siempre que leáis un libro, ver antes de leerlo, de empezarlo, si esta persona sabe de lo que está hablando, tiene una experiencia clínica, por ejemplo, en fin, no es un advenedizo que bueno, un poco está ahí para, pues eso, para ganar dinero de forma un poco fácil. La segunda, en este mercado espiritual que decía Choyan Trumpa, este mercado un poco de la salud mental, un poco triste también. Bueno, la segunda propuesta, como digo, Nathaniel Branden, decía, entre otras muchas cosas, que ser consciente nos va a ayudar mucho a ganar autoestima. ¿Qué es esto de ser consciente? ¿Qué es algo que se refería a Nathaniel Branden? Pues él se refería pues, a esa actitud proactiva, responsable, de elegir no el camino más fácil. Tampoco se trata de elegir el camino más difícil, oye, porque hay que dificultarse la vida. Pero sí elegir pensar, elegir responsabilizarse, elegir no victimizarse, elegir pues eso, tomar el volante, tomar el toro por los cuernos y ser capaz de proactivamente tomar decisiones y pues esa responsabilidad hacer y deshacer en la propia vida. Nathaniel Branden en sus libros pone muchos ejemplos de este ser consciente, como él dice, que por ejemplo, pues un matrimonio en el que la mujer se queja mucho a menudo, que el marido no la atiende, que tal, que está muy... Pero el marido un poco se ve abrumado y un poco pues siendo un buen Sancho Panza, deja que eso ocurra, no pone ninguna solución, no pone ninguna medida, hasta que una vez la mujer dice, pues una vez por todas ya se acabó, ya estoy harto de esto, de que esto ocurra. O una persona que entra en un trabajo y se siente muy cómoda y piensa que, bueno, eso de reinventarse, morir es para otros. Es historia de canciones, como dice Silvio en aquella bonita canción Viven muy felices. La audacia es historiaciones, es historia de poemas y de cosas raras, no de personas, no de mí, desde luego, ¿no? Por tanto, este ser consciente que un poco pues afirma la idea de Fritz Perls, gran terapeuta, creador de la Gestalt, de ser responsable, ser autorresponsable. Decía Fritz Perls que una persona que es autorresponsable, cuidado, está en un camino de crecimiento. Por supuesto no se trata de ese voluntarismo exacerbado que proponen pues algunas terapias New Age o algún coaching mal enfocado, de ese exceso de control, autocontrol. No se trata de eso, se trata más bien de responsabilizarse, de que lo que no te gusta, pues esforzarte por cambiarlo, de ser proactivo, de elegir, como dice Nathaniel Branden, y ahí, como dice Sartre también, el gran filósofo existencialista,
Estamos decidiendo, cada día decidimos 1000 veces, muchas veces. Y bueno, si no decimos todas en positivo, por enfrentarnos con nuestros demonios, por crecer, por pensar, desde luego no elijamos no pensar, como muchas veces nos instalamos en, pues eso, en que bueno, en que nos quedamos viendo la tele y la vida pues se va a solucionar sola. Esa actitud, dice Nathaniel Branden, de su experiencia clínica, como digo, esa actitud de responsabilizarse, de ser proactivo, de ser consciente, como él dice, nos va pues, a ayudar a vernos, a sentirnos cada vez más fuertes, cada vez que la vida está en nuestras manos, y desde esta autorresponsabilización, pues nuestra autoestima va a ir fortaleciéndose y va a tener unas raíces fuertes que desde luego pues van a ser muy distintas, como decíamos al principio, a esa autoestima basada en resultados o en comparaciones, o sea, una autoestima en la que nosotros nos vemos con la vida bajo nuestra dirección, nuestro manejo y desde luego nuestra autoestima se va a beneficiar de ello. Para esta estrategia os recomiendo por supuesto los libros de Nathaniel Branden, este gran autor, especialista en esta autoestima, y libros muy genuinos, muy interesantes. Bueno, como digo, dos estrategias. La primera, esta terapia conectiva, aplicada, aplicable. La segunda está, pues, este ser consciente que dice Nathaniel Branden, que puede ayudarte a mejorar tu autoestima, es una persona mucho más fuerte, mucho más sana, con una mayor inteligencia emocional y que realmente son eficaces y prácticas. Espero haberte ayudado a mejorar tu autoestima o darte ideas para que ello ocurra.